Damos la bienvenida a esta novena clase del tema de la oración. Estamos aprendiendo el propósito de orar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un tema, los beneficios del ayuno. Es un tema bastante importante, un tema que necesitamos todos conocer, porque a veces pensamos que el ayuno es solamente para algunos y también hemos pensado que el ayuno no es tan relevante. Entonces, hoy quiero explicar algunos conceptos de por qué debemos ayunar, los fundamentos bíblicos y cuáles son los beneficios de también poder ayunar. Así que la clase está un poquito larga, que he querido avanzar bastantito, dejar muy completo la enseñanza. Así que hasta el final voy a dejar oportunidad para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, anótenlo y al final de la enseñanza pueden hacer las preguntas pertinentes. Acuérdense, las preguntas son de acuerdo al tema principalmente y breve también los comentarios. Así que, bueno, iniciamos el propósito y el poder de la oración. Vamos a orar. Si estamos hablando de la oración, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia para darte gracias porque eres bueno. Señor, ponemos delante de tu presencia esta enseñanza sobre la oración y el ayuno. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda verdad, que nos hable, Señor, y que nos enseñe sobre la importancia del ayuno y que podamos, Señor, sembrar en nuestro corazón estos principios para que podamos aplicarlos a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La introducción del día de hoy es, ¿qué es el ayuno? ¿Sí? Bueno, muchas veces la gente se pregunta, ¿qué es el ayuno? O dicen, el ayuno es morirse de hambre, es omitir una comida o más de una, es un ritual obsoleto del Antiguo Testamento o una herramienta eficaz para el crecimiento cristiano, es un mandato para los cristianos de hoy o solamente era para los del Antiguo Testamento o para la iglesia primitiva. O sea, mucha gente se pregunta, o qué es el ayuno o por qué debo de ayunar. Y bueno, muchos cristianos creen que el objetivo del ayuno es solo dejar de ingerir alimentos. Realmente el propósito del ayuno debe ser de apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo y nosotros concentrarnos en las cosas de arriba, las cosas donde está Dios. Esa es la principal razón. No es solamente dejar de comer como si fuera un castigo. Es algo que tiene una relevancia espiritual y yo hoy quiero hablarte de esto, de por qué es importante que tú y yo podamos ayunar. ¿Sí? Tres obligaciones de todo cristiano. Estas aplican para todo creyente, ¿sí? Jesús dijo, cuando des, cuando ores, cuando ayunes, ¿sí? Jesús deja muy claro que ayunar, dar y orar era una parte normal de la vida cristiana. A veces nosotros pensamos que el dar es como darle al Señor lo que nos sobra, o sea, no entendemos que es un ejercicio espiritual. Cuando uno le da al Señor es reconocer que todo es de Él. Tiene que ver con la condición de nuestro corazón. A veces decimos, no, ¿para qué damos? La iglesia no necesita, Dios no ocupa, el pastor no ocupa, como si fuera para el pastor. O sea, cuando nosotros damos, lo damos para Dios y estamos reconociendo que Dios es la fuente y tiene que ver con nuestro corazón. Cuando oramos, hermanos, también tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. Y cuando ayunamos, también tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con sujetarnos a la voluntad de Dios y obligarnos de alguna manera a que nuestro cuerpo se sacrifique para que nuestro espíritu se fortalezca en Dios. Y esas son las razones por las cuales debemos tanto dar, ayunar y orar, porque Jesús está dando por hecho que nosotros tenemos que hacerlo. Dice, cuando des, Él está dando por hecho que tú vas a dar, da por hecho que tú oras y da por hecho que tú ayunas. Entonces, imagínate, nosotros a veces pensamos que esto no es tan relevante, ni el ayunar ni el dar, aunque el orar sí le damos un poquito más de importancia, pero pensamos que ayunar no es tan relevante, ni dar. Si Jesús mencionó estas tres cosas es porque son parte de la vida normal cristiana. Una persona cristiana madura y entendida en las cosas de Dios va a hacer estas tres cosas, va a ayunar, va a dar y va a orar. Ahora, cuando seguimos con fidelidad las tres obligaciones de todo cristiano, Dios nos va a recompensar en público. Estas tres cosas son algo que debemos hacer en lo íntimo. O sea, no tiene que darse cuenta la gente con lo que yo doy. Dice que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. O sea, la gente no tiene que saber. No voy a levantar mi ofrenda y decir, miren, aquí está mi ofrenda, mi diezmo para que todo el mundo vea. No, es algo íntimo entre nosotros y Dios. El diezmo es lo mismo, es algo entre nosotros y Dios. La ofrenda igual, una primicia, es entre Dios y nosotros. Y también cuando yo oro, es mi relación personal con Dios. Cuando yo ayuno, es también mi sacrificio que yo ofrezco a Dios, es en lo personal, no tiene que darse cuenta a nadie, pero finalmente las recompensas en público, de las tres, Dios recompensa en público, Dios no se queda con nada. Amén. Ahora, el ayuno es un precepto establecido por Dios, no es algo que establece el pastor
o que tal denominación o tal iglesia, no, es algo que Dios desde hace muchos años lo estableció para los creyentes, para sus hijos. Y lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted desea o no desea ayunar, sino de un precepto establecido por Dios para su pueblo. Es algo que Dios estableció para un beneficio nuestro. El problema es que no lo vemos como un beneficio porque no entendemos realmente cuáles son las ganancias o lo que nosotros sacamos cuando ayunamos. Mire, si vemos Jesús ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. Acuérdense que la madurez es llegar a ser como Cristo, ¿sí? Y Cristo ayunaba, Cristo inició su ministerio ayunando 40 días, dio un gran ejemplo, ¿sí? El ayuno trae recompensa de acuerdo al propósito para el cual se ayune. Vamos a hablar de eso ahorita, cuáles son las recompensas, los beneficios de ayunar y también cuáles son los propósitos por los cuales tenemos que ayunar. El Señor dice, pero tú cuando ores, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Aquí hay algo bien importante, dice Jesús, cuando ayunes, o sea, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres que no estás ayunando. O sea, la gente no debe darse cuenta, porque muchas veces en ese tiempo la gente andaba con su cara toda demacrada, todo desalineado, sin arreglarse, porque se estoy haciendo un sacrificio por Dios y era como de alguna manera llamar la atención de que eran muy espirituales y Dios no quiere que hagamos eso, o sea, es algo entre nosotros y Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué es el ayuno? Y estamos hablando de esta herramienta, de esta arma espiritual que Dios nos dio. Bueno, se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, a veces por un periodo de tiempo. Pero, escúchenme bien, no es solamente privarse o de los alimentos, también significa privarse o estar privado de algún gusto o un deleite. Podemos ayunar de cosas que nos gustan. Por ejemplo, a lo mejor de estar conectado a las redes sociales, a lo mejor de estar viendo tanta televisión, a lo mejor de hacer cosas que nos gustan mucho, podemos privarnos de eso. Es como una manera de ofrecer a Dios un sacrificio. Ese es también ayunar. ¿Sí? Voy a ayunar de televisión, voy a ayunar de las redes sociales, voy a ayunar de esto que me gusta mucho, lo voy a dejar de hacer un tiempo. Entonces, eso es ayunar también. ¿Sí? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios con un propósito espiritual y que trae libertad, que rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y opresión tanto en una persona como en una nación. Y se puede hacer también en una congregación, un ayuno congregacional, donde toda la iglesia hacia una determinada propósito, causa, hacen este ayuno con una intención de que Dios sobre en alguna necesidad o alguna situación en la iglesia. Entonces, es un ejercicio espiritual, no es solamente un castigo o algo como que fuera algo malo, no es así. Sí, al contrario, es un privilegio que le ofrezcamos a Dios este tipo de sacrificios. Y el ayuno debe de ir acompañado de oración y de lectura de su palabra. Si no hacemos esto, entonces sería como una huelga de hambre. O sea, voy a dejar de comer para que vea Dios que quiero algo. O sea, no es así. La gente que hace huelga de hambre lo hace de una manera para meter un poco de presión o mucha presión de que la persona puede morir por dejar de comer. En este caso no, en este caso lo hacemos porque queremos agradar a Dios y queremos nosotros cumplir un propósito, pero sobre todo que la voluntad de Dios y que la guianza de su Espíritu Santo se cumpla en nuestra vida. No es solamente hacer algo por hacerlo o también para torcerle el brazo a Dios. No se trata de eso el ayuno. Amén. Vamos bien aquí, pero no ir muy rápido. Cosas que no son el ayuno. Vamos a explicar ahora el lado contrario. ¿Sí? El ayuno no es la forma de torcerle el brazo a Dios para obligarle a que él haga lo que nosotros queremos. Mucha gente dice, voy a ayunar para que Dios haga tal o cual cosa. Quiero que mi familia se convierta. Quiero que Dios me dé este trabajo. Quiero que Dios me dé un novio, una novia. Quiero que Dios me dé esta... voy a ayunar para que Dios lo haga. No es la forma, o sea, no es obligar a Dios, no es cuando, mira Dios, cómo estoy sufriendo por ti. O sea, eso no va a causar nada en Dios porque lo hacemos, porque finalmente tiene que ir conforme a su propósito y su voluntad. ¿Sí? Tampoco el ayuno no es como un sacrificio para adquirir los dones espirituales. Mucha gente dice, voy a ayunar para que Dios me dé el don de tal, de sabiduría, o el don de sanidad, o el don de lenguas, voy a ayunar para que Dios me lo dé. O sea, es como una obligación. No, lo puedes hacer si tú quieres, pero Dios no está obligado a darte lo que tú quieres porque ayunas. Si es la voluntad de Dios y tú estás alineado a su voluntad, Dios te va a dar eso que estás pidiendo, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Lo mismo ocurre con la oración. Yo oro, pero no significa que porque yo oré,
Dios me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo. Finalmente es el propósito de Dios para nuestras vidas. El ayuno, en el ayuno, el centro debe ser Dios, no nosotros. O sea, cuando nosotros oramos, debe ser enfocado en Dios. ¿Para qué? Porque estamos buscando su rostro, estamos buscando su guianza, estamos buscando su fortaleza, su plenitud. Por eso ayunamos, hermanos. Debe estar enfocado en lo que Dios puede hacer por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Y el ayuno tampoco nos trata de aparentar que somos muy espirituales, que la gente sepa que estoy ayunando, que la gente vea mi espiritualidad porque estoy muy cansado o estoy muy metido con Dios. O sea, no se trata de aparentar. Acuérdense que es algo entre nosotros y Dios. Entonces, estas son las cosas que no son el ayuno para que no perdamos el propósito. Ahora, el propósito del ayuno, ¿cuál es? Debe ser para apartar nuestros ojos de las cosas terrenales y centrarnos o concentrarnos en las cosas de Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí tenemos que estar nosotros enfocados. Padre, ¿qué tú quieres para nosotros? Y ahí donde tú y yo vamos a dejar que Dios nos guíe y nos enseñe lo que Él quiere para nosotros en el ayuno. ¿Sí? Cuando buscamos su rostro y su voluntad. Vemos en la escritura también hay una parte que pudiera ser como que el ayuno ya no debería ser como para nuestros tiempos, pero Jesús le responde cuando le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Dice el Evangelio de Mateo 9:14, nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús y le preguntan por qué sus discípulos no ayunaban. A lo que Jesús le responde, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayudarán. ¿Por qué Jesús les dice eso? Bueno, sencillamente porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Entonces Jesús, cuando estaba con ellos no ocupaban que Dios hiciera algo especial porque Dios estaba con ellos. Él estaba ahí con ellos. Sus discípulos habían tenido contacto con Jesús todos los días y entonces no ocupaban que Él hiciera algo porque Él estaba ahí en ese momento con ellos para guiarlos, para fortalecerlos, para enseñarlos. Esa era la razón por la cual Jesús les dijo, hasta que yo me vaya, hasta que el novio se vaya, entonces van a tener que hacerlo. ¿Sí? Podrían hacer las preguntas que ellos quisieron en ese momento a Jesús y Cristo estaba allí para enseñarles, para ayudarles y para exhortarlos. Por tanto, no tenía necesidad de que ayunaran. Nosotros ahora que ya no está Cristo físicamente, sí, necesitamos ayunar. Ahora Cristo está, pero a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo está en nosotros. Y bueno, cuando Cristo ascendió a la diestra de Dios Padre, entonces el ayuno se volvió necesario. Veamos algún ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos. La Biblia dice en Hechos 14:22, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se fijan? Aquí dice que tuvieron que orar. ¿Para qué? Para poder constituir ancianos. O sea, le pidieron a Dios sabiduría, guianza para ver qué personas eran las que debían de estar funcionando o quiénes iban a servir como ancianos en una iglesia. Entonces, ¿qué dice? Dice que ayunaron y oraron, ¿sí? Entonces, el ayuno, ese es en el libro de Hechos y más adelante vemos también que en el libro de Hechos hay varios ejemplos, más adelante en las epístolas hay más ejemplos de la importancia del ayuno que era necesario para tomar buenas decisiones, para ser guiados por el Espíritu Santo y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo más importante al ayunar? Cuando tú y yo ayunamos, o sea, ¿qué es lo más relevante? Bueno, lo más importante en un ayuno es la oración en la cual nos humillamos y adoramos. Es sujetar nuestra carne, sujetar nuestro ego a lo que Dios quiere hacer. Amén. No olvidemos que de nada nos sirve ayunar si no oramos. El ayuno tiene que ir conectado a la oración. La oración y el ayuno van juntos. No podemos decir que estamos ayunando y no oramos y no leer la escritura. Entonces, tiene que ser precisamente la búsqueda de la guianza del Espíritu, pero a través de la palabra y a través del ayuno, a través de la oración, perdón. Y la razón principal de esto es que la oración es el arma espiritual que nosotros tenemos. Es una de las armas de las milicias que Dios nos ha dado. La oración, la intercesión, el nombre de Jesús, el ayuno, la alabanza, la armadura de Dios, el nombre de Jesús, son las armas que Dios nos dejó. Entonces tenemos que utilizarlas. Y si el ayuno, mis hermanos, mis hermanas, es una herramienta que Dios nos dio, es un arma espiritual, tenemos que utilizarla, ¿sí? Obviamente, cuando no estamos acostumbrados nos va a costar más, pero ahorita voy a explicarle cómo podemos empezar a ayunar. Ahora, por medio del ayuno podemos ser más sensibles a la voz de Dios y a su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros menguamos en lo físico, lo espiritual va creciendo, pero tenemos que alimentar lo espiritual, no es automático, ¿sí?
Por eso decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿sí? Y bueno, y como resultado de ese ayuno, Él nos puede hablar. Y Dios siempre nos habla, pero en el ayuno estamos más sensibles porque nuestra carne se va debilitando y nuestro espíritu se va fortaleciendo. Por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo más importante al ayunar? Buscar la guianza del espíritu, buscar el rostro y humillarnos delante de Él para que Él haga su obra en nosotros. Ahora, cuando hablamos del ayuno, es un asunto entre quién, entre nosotros y Dios, de nadie más. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con mi comunión con Dios y tiene que ver con mi devoción con Dios. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. ¿Se fijan? O sea, Jesús era bien directo. O sea, no sean hipócritas, les dice, no pongan cara así de triste, de mustio, de, ay, pobrecito de mí. O sea, no, les digo la verdad, dice Jesús, ellos ya han recibido su recompensa. ¿Quiénes? Los que están ayunando y están haciendo eso. Dice, pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta que estás ayunando. Así recibirás recompensa de tu Padre porque Él ve todo lo que haces en secreto. Acuérdense, mis hermanos, que Dios ve aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Jesús nos está diciendo, no tienes que mostrarle a nadie, no tienes que decirle a la gente que estás ayunando, ¿sí? Porque luego lo usamos como una herramienta de que diga, no, este hermano o esta hermana es bien espiritual porque ayuna. Este dice que nadie sepa, dice que nadie se dé cuenta que estás ayunando. ¿Por qué? Porque es algo entre nosotros y Dios. Amén. Hago un paréntesis aquí por si tienen alguna pregunta, hermanos, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Dije que no le iba a hacer, pero bueno, son muchas, son 32 diapositivas y no quiero avanzar más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esto, Cristi? Sí, buenas noches, pastor. En las diapositivas pasadas me voy a regresar un poquito porque estuve anotando mi duda. ¿A qué se refiere cuando dice que unge la cabeza? Ungir la cabeza. Creo que venía en Mateo 6, 17, 18. Ok, ellos en esos tiempos usaban el aceite para ungirla, o sea, era como parte de su ¿cómo se llama? La ¿De su forma diaria preparación? no, simplemente para su vida era unge, o sea, prepara tu cabeza, ¿sí? Obviamente es un tipo no es algo, a lo mejor algo que sea muy espiritual en ese sentido, pero era algo que ellos hacían. Nosotros ahora, cuando decimos ungir la cabeza, pues es orar por alguien. En este caso, tú dices, unge tu cabeza, o sea, prepárate y lava tu cara. O sea, nadie debe darse cuenta. O sea, no es, a eso se refería, porque muchas veces Es la como gente perfumarse. un poco como eso, es como arréglate, o sea, el aceite, acuérdense que el aceite en ese tiempo tenía varias funciones, una de ellas era para ungir a las personas, pero para algo especial en las cosas espirituales, pero la otra era para medicina, para el arreglo personal, entonces tenía que ver un poco con eso también, ¿sí? Otra pregunta hasta aquí en lo que llevamos. Dice, a Jesús le preguntaron sobre el ayuno y leyó Mateo 9, 14 y 15 que no era necesario que ayunaran sus discípulos porque Jesús estaba ahí con ellos, o sea, el novio estaba presente, no era necesario ayunar. Mi pregunta, pastor, es por qué en Marcos 9... Voy a leer desde el 26. Dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí porque sí tenían que ayunar los discípulos, sí no era necesario. Bueno, porque era un caso específico. O sea, Jesús estaba, la pregunta que le hicieron a Jesús tenía que ver con por qué ellos no y los discípulos de Juan sí. Entonces dice, bueno, porque el novio está, o sea, porque yo estoy. O sea, obviamente no les dijo, porque yo soy Dios. Pero en este caso, Jesús lo que está diciendo, mientras yo esté con ellos, no necesitan. Pero en el otro caso, él está hablando de una situación también de una problemática espiritual y para eso sí se ocupa orar. O sea, él estaba diciendo que mientras Jesús estuviera ahí, no ocupaban orar para buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo y eso, pero para una cuestión de ser una liberación, ahí se ocupaban. Dice, este tipo de casos solamente salen con ayuno y oración. No decía que no debían de ayunar,
sino que está diciendo que se tiene que ayunar para situaciones específicas, pero en la pregunta, el contexto era diferente. Si te fijas, el contexto era como un reclamo. Era un reclamo que le hacían a Jesús porque ellos sí y los de Jesús no, los discípulos. En el otro caso, el contexto es diferente. Está hablando de una situación espiritual. La otra era, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros sí y tus discípulos no? Ese era más que nada el asunto. Pero ahorita voy a explicar eso más adelante. Voy a hablar de los tipos de ayunos, por qué se necesitan y voy a dar ese ejemplo para explicarlo más profundo. ¿Sí? Ok, gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces continuamos. ¿Está muy serios hoy? Pastor, Sí. Sí, hermano Gabriel. sabemos que lo que es la oración y ayuno sirven, bueno, para cuestiones difíciles o cosas que son difíciles La oración de la sacarnos cuando hay una enfermedad o alguna, estamos pidiéndole a Dios que obre de alguna manera. Sabemos que Él hace su voluntad, pero la oración nos sirve para pedir algo que sabemos y confiamos solo en Dios. Pero también podemos ayunar para, o sea, aunque no tengamos alguna situación especial, podemos ayunar. O sea, es mi pregunta, realmente. Sí, de hecho ahorita voy a tratar todo eso. Si quiere, si son preguntas de lo que acabamos de ver, está bien, pero ahorita voy a entrar todo eso. Voy a explicar los tipos de ayunos, cómo ayunar, para qué sirve cada ayuno, para no adelantarme. Pero ahorita voy a explicar eso también, ¿sí? Ok. Gracias por preguntar. Déjeme seguir explicando. Ok, estábamos en este. Hermano, la hermana Elba quería... Sí, adelante, Manuela, pero no la vi. No la escuchamos. No se preocupe, nada más busqué el concepto de precepto. Sí. Y dice que es un orden o mandato establecido por una autoridad. Amén. Recuerda que usted decía que ese precepto establecido por Dios. Es una orden. Es una orden directa de arriba, así que ahí no hay que cuestionar. Exactamente, ya lo tenemos que ver desde otro punto de vista, ¿no? Exacto. No es nada, por eso yo decía que no era algo humano, es algo que Dios establece, ¿sí? Y si vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia, me faltaría tiempo para dar tantos ejemplos, pero voy a citar solamente algunos que nos pueden dar luz para lo que queremos, ¿sí? Y uno de los ejemplos fue Jesús, que ahorita lo mencionó, que fue el que también ayunó, ¿verdad? Sí, ayunó 40 días. 40 días cuando inició su ministerio. Ahora, él era Dios mismo y ayunó 40 días. Imagínense. Y él se salvó. Así es. Exacto. Así es. Pero ahorita voy a entrar más ahí. Gracias, hermana, por la observación, hermana Elba. Ese tipo de cosas enriquecen también mucho la enseñanza. Ok, ¿quiénes pueden ayunar? Aquí está el otro asunto, porque luego yo, por ejemplo, he invitado a los varones a ayunar. Les digo, vamos a un ayuno de 3 días. Vamos a separar un lugar aislado cerca de la montaña, vamos a ir a ayunar y solamente con agua. Y le dicen, no, es que yo no puedo porque yo tengo 15 años y estoy muy chico y no sé qué. Entonces les digo, no tiene nada que ver nada, o que estoy muy grande. Entonces, depende también, ahorita voy a explicar un poquito más también el tipo de salud que tenga alguien. También no vas a aventarte un ayuno muy largo si tienes situaciones de salud, pero ahorita voy a explicar eso. ¿Quiénes pueden ayunar? Bueno, todos podemos y todos debemos ayunar, ¿sí? Y bueno, ahorita, cuando de estos dos ejemplos de los ayunos, a mí me sorprendió mucho los dos ejemplos. Cuando yo lo leí la primera vez, me sorprendí mucho cómo Dios dice que todo el mundo puede ayunar y no le pasa nada. ¿Sí? Dice Jonás 3, 7 y 8 es un ejemplo. El pueblo estaba, hablando un poquito del contexto, el pueblo estaba en pecado. Dios le dice a Jonás que les predique arrepentimiento. Jonás huye. Después de un tiempo que trata Dios con Jonás, regresa, predica arrepentimiento y entonces el rey escucha todo esto y el rey da este decreto, da este mandato al pueblo. Dice, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. ¿Verdad? Que hablamos de cuando es un decreto, algo que es establecido desde arriba, en este caso del rey. Dice el rey, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o los rebaños, ¿sí? Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de los malos caminos y abandonar toda su violencia. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué culpa tienen los animales? O sea, pues los animales no van a orar. Sin embargo, el rey dice, ahora sí, toditos vamos a ayunar, pueblo y animales, ¿sí?
Y obviamente tenían que afligir su alma. ¿Por qué? Porque realmente Dios iba a destruir la ciudad. Entonces, cuando ellos claman a Dios, ayunan, se arrepienten, Dios ve eso y entonces Dios los perdona. Pero me llama la atención que en este caso dice todo el pueblo y también los animales. Entonces, obviamente el animal a lo mejor ni siquiera sabe lo que está pasando, pero el rey dice, parejitos todos, vámonos, todos a ayunar. Nadie va a comer nada, no sé en cuánto tiempo, pero no van a comer nada. Vemos otro ejemplo en Joel. Dice, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Dice el libro de Joel. Más adelante, Joel 2:16 al 18, dice, reúnan a toda la gente. Fíjense bien, ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. A mí me llama la atención que diga los niños y aún los bebés. Nosotros pudiéramos pensar que cuando alguien deja de comer a lo mejor un día o algo se va a morir. La verdad es que no se mueren las personas cuando dejan de comer un día. Incluso hay gente que puede aguantar varios días sin tomar líquidos, sin tomar agua. Pero en este caso, Joel dice, toda la gente va a ayunar, ancianos, niños y aún los bebés. Y dice, llamen al novio, porque a veces el que se casaba tenía ciertos privilegios, no iba a la guerra, podía estar todo un año sin trabajar, o sea, pero dice, aún el novio y la novia salen de su cuarto y también van a ayunar. O sea, todos los deleites de la carne van para afuera. Vamos a sacrificarnos todos y vamos a ayunar. Entonces, es sorprendente. No me preguntes por qué o por qué Dios también dice que los niños y bebés, obviamente, si usted tiene un bebé no lo va a poner a ayunar, porque pues, aquí fue un caso muy específico. Pues tú vas a decir, bueno, como dice la Biblia que los bebés ayunen, pues no va a tomar biberón en todo el día. Este fue un caso específico, bueno, para que no digan, no, pues el pastor dijo que también los bebés se pongan a ayunar. Fue un caso específico que Dios puso y bueno, así se hizo. Dice después que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar, que oren. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado Dios de Israel. Entonces, dice más adelante, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. ¿Cuándo? Cuando ellos ayunen y cuando ellos clamen, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos ejemplos de cómo Dios, de alguna manera, nos enseña que el ayuno es para todos, ¿sí? Entonces, yo sé que a lo mejor te va a decir, pues voy a poner a ayunar a mi perro también, a mi gato, para que también se haga más espiritual. No, simplemente fue algo que, fue una orden que se dio y se hizo y nos queda como un ejemplo. Entonces, a veces hay cosas muy específicas, hermanos, que no tenemos que hacer nosotros, algo que Dios nos indique, pero fueron casos específicos en situaciones específicas. Amén. Ahora, ¿cuándo deberíamos de ayunar? Bueno, podemos ayunar en cualquier tiempo, ¿sí? Debemos ayunar en cualquier tiempo, ¿sí? El ayuno debe ser un estilo de vida, así como la oración puede ser un estilo de vida, debe ser un estilo de vida, tanto el amar como el perdonar, como el orar, como el servir, como todas esas cosas que son ejercicios espirituales, debería ser un estilo de vida. Hay gente que espera una guía de Dios, un sentir algo especial, decir, es que yo necesito que Dios me muestre si debo de ayunar, si debo de orar. Dios no tiene que mostrarte nada, mi hermano, si tienes que orar. Es algo natural que tienes que hacer. Es como si tú dices, voy a orar para ver si debo respirar o debo de comer. No, es algo natural que tú necesitas. La oración es igual. El ayuno es igual. Es cuando nosotros podemos tener más intimidad, más profunda con Dios. Y sí, algunas veces el Espíritu Santo nos va a guiar a hacerlo, a ayunar. Otras veces tenemos nosotros que empujarnos para hacer esto. Tenemos que tomar la iniciativa para poder ayunar. Pero muchas veces Dios lo va a hacer y otras veces tenemos que tener iniciativa para poder empujar a nuestro cuerpo a hacerlo. Muchas veces no vamos a querer hacerlo porque no queremos sacrificar nada en nuestras comodidades. Ahora, el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que queremos, eso que quede bien claro. El ayuno primero nos cambia a nosotros, no cambia a Dios, nos cambia a nosotros para entender la voluntad, para conocer la voluntad, para alinearnos a su voluntad y que la voluntad de Dios se cumpla, y también para escuchar la voz de Dios y la guianza de su Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar un poquito más esto. Ahora, déjenme explicar el ayuno en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, el ayuno en el Antiguo Testamento era para humillarse ante Dios pidiendo la ayuda y perdón cuando cometían pecado y falta delante de Él, así evitar el juicio y la ira de Dios cuando su paciencia llegaba al límite y cuando el pecado era para muerte. Es lo que vimos en estos dos ejemplos.
tuvieron que humillarse, tuvieron que clamar, pedirle a Dios perdón por el pecado del pueblo, y entonces Dios en su misericordia les extendió su perdón. Pero tuvieron que, en el Antiguo Testamento era una forma de ellos hacerlo. Hoy, como estamos en el periodo de gracia, como que la gente dice, nah, pues yo para qué, ando bien mal, pero no tengo que ayunar, no tengo que pedirle perdón. Finalmente, nosotros tenemos que estar bien siempre delante de Dios. Y si el ayuno es una parte crucial para estar mejor delante de Dios, es importante que ejercitemos nuestra vida en ayuno y oración. El otro propósito en el Antiguo Testamento era para aquel hombre que hacía cuando enterraban un familiar, algún pariente, algún amigo, que ellos amaran, era una muestra de dolor, de tristeza, de respeto por aquella persona que se había adelantado. Entonces, ¿qué hacían? Dicen que se ayunaban, ¿sí? A veces ponían sobre ellos ceniza en su cabeza, se rasgaban las vestiduras, estaban en un periodo de duelo, de tristeza profunda. Eso lo hacían como una señal de dolor. Era también el ayuno era también para eso, para decirle, Señor, estamos heridos, estamos con dolor en nuestro corazón. Era una manera de expresar. Eso era también en el Antiguo Testamento. Veamos ahora en el Nuevo Testamento cuál era el propósito. Hay muchos propósitos, hermano, no me va a dar tiempo para tocarlos todos, pero voy a tocar algunos, pero por lo menos te voy a mencionar 2 o 3 de ellos. Miren, en el Nuevo Testamento, Cristo nos instituyó como una necesidad para la preparación y fortaleza espiritual del cristiano. Necesitamos estar fuertes espiritualmente y el ayuno nos ayuda para ello, ¿sí? Vemos el ejemplo que hace rato comentaba Cristi, en Marcos 9:28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús está diciendo, hay cosas que solamente con la oración es suficiente, pero hay otras que son tan fuertes y que necesitas ayunar también. En el caso de una liberación como este caso, se ocupaba también el ayuno, ¿sí? Mientras Jesús estaba con ellos, pues a lo mejor no, pero Jesús les dice, yo me voy a ir y ustedes se van a quedar, van a necesitar ayunar para poder tener ese tipo de encuentros espirituales y poder ganar, poder mantenerse, poder ser fuertes, poder ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para eso ocupamos el ayuno. Es una de las cosas, ahorita voy a citar más ejemplos, aquí nomás estoy citando pero voy a citar más ejemplos de por qué necesitamos ayunar. 3 tipos de ayuno. Vamos a entrar a las cuestiones prácticas. Número 1, el ayuno parcial o medio ayuno. El ayuno de Daniel consistía en no comer manjares, no comer carne ni beber vino. Este era un ayuno parcial o medio ayuno, como podemos decirle. Daniel 10, 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Sí? No comí manjar delicado, o sea, dice otra versión, no comí nada pesado, no comí nada sabroso, no comí cosas que fueran deliciosas para mi paladar, ¿sí? Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Daniel hizo un ayuno de 21 días. ¿Y qué estamos viendo aquí? Este tipo de ayuno no era dejar de comer totalmente, era dejar de comer las cosas que a él le gustaban, no comía carne, no comía vino, en este caso el vino que en ese tiempo se tomaba era diferente al que tomamos hoy, ¿sí? Y entonces dice, ni me ungí con ungüento, o sea, no se puso perfume, ¿sí? Es lo que está diciendo, no me arreglé como debería ser, simplemente me dediqué a ayunar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un tipo de ayuno que es parcial, ¿sí? Sí podía comer ciertas cosas, pero evitaba otras. Aquí es donde pudiera entrar también el ayuno que nosotros podemos llamarle dejar de ver televisión, dejar de hacer cosas que nos gustan, a lo mejor si estamos metidos en las redes sociales, ¿sabes qué? Este día o estos 3 días, esta semana, no me voy a conectar, no voy a ver las redes sociales, es una forma de ayunar. Veo mucha televisión, esta semana no voy a ver televisión, le voy a dedicar esta semana, Señor, me voy a consagrar. Incluso algunos, a lo mejor la cuestión sexual, pues posiblemente alguna pareja, vamos a omitir unos días para buscar al Señor solamente y meternos más con el Señor. En ese caso puede ser también un tipo de ayuno, pero tienen que estar de acuerdo, tienen que ayunar, orar y estar en acuerdo. Este es un tipo de ayuno, ¿sí? Otro tipo de ayuno es el que llamamos el ayuno normal. ¿Cuál es este? Este es ayuno en que no se come nada, pero sí se bebe agua principalmente. Se hace con agua, algunos lo hacen también con jugos, ¿sí? Esto es normal para que un ayuno, cuando es un ayuno más largo. El otro ayuno puede ser hasta 21 días, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que ayudan a fortalecer el cuerpo, pero no comes para disfrutar, simplemente para mantenerte. En este caso, en este ayuno que se toman solamente líquidos, principalmente el ayuno normal es solamente con agua. Dependiendo de la duración del ayuno normal, puede escoger tomar jugos,
a fin de mantener las fuerzas. Obviamente sabemos que los jugos contienen azúcares y el azúcar te da fuerza, entonces el sacrificio es mucho menor. Entonces voy a ayudar con puros jugos, pues el ayuno realmente sí tiene una validez delante de Dios, pero no significa mucho a lo mejor para ti porque no es un sacrificio, no te debilitas, es más, hasta el azúcar te da más fuerza. Entonces es como si alguien dice, hermano, voy a ayunar solamente con pura coca, o sea, o con café, o sea, no es algo físico, no es algo físico, es líquido, pero no, o sea, estás tomando azúcar y es algo que te mantiene. Entonces, si no significa nada para ti, si no significa nada para Dios, entonces no es un sacrificio, no es un ayuno. O sea, si tú dices, oye, pues ayuné, pero como si nada, o sea, no me costó ningún sacrificio, entonces tiene que costarte, o sea, tienes que realmente, si sabes que me costó. Ahorita voy a explicar, iba a adelantarme, pero ahorita voy a explicar en el siguiente ayuno. Bueno, déjame explicar el ayuno del Señor Jesús. Este ayuno es parecido al que acabo de mencionar. Sí, es un ayuno que solamente es con líquidos. Ahora, dice, después de que el Señor Jesús se bautizó y antes de empezar su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días. La Biblia dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí nos damos cuenta, obviamente no podía estar Jesús en el desierto sin beber nada. O sea, me imagino que él tuvo que tomar algún líquido, a lo mejor algunos cactus, no sé, sacar la savia del cactus, no sé de qué manera, pero Jesús dice no tuvo hambre, sino diría tuvo hambre y tuvo sed. En este caso creo que hubo algo que lo mantuvo, aparte de la oración, yo creo que sí hubo algo. Y en este caso, para aguantar 40 días o 40 noches, pues tuvo que haber sido un tipo de ayuno de este que estoy mencionando. En el ayuno que realizó el Señor Jesús, el diablo lo tentó 3 veces. Y si se acuerdan, hubo una de ellas en que le dijo, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el diablo no quería que Jesús siguiera ayunando, porque sabía que el ayuno es poderoso. Entonces lo tentó en esa área, lo tentó en su identidad también, porque lo tentó también en cuanto a las posesiones. Entonces, el enemigo sabe en qué áreas puede tentar a las personas y sabemos que hay cosas que el hombre necesita aparentemente, como por ejemplo las posesiones, tener algo, saber sentir que somos alguien y también tener las necesidades básicas suplidas, como el alimento o un hogar. Y en este caso el enemigo trató de tentar a Jesús en esas 3 esferas y no lo logró. ¿Qué hizo Jesús? Le contestó con la palabra, porque escrito está. Entonces aquí vemos una herramienta, la palabra es nuestra espada para poder combatir al enemigo cuando venga la tentación, cuando seamos tentados en cualquier situación. Y el tercer ayuno que podemos mencionar es el ayuno absoluto. ¿Cuál es esto? Este ayuno normalmente es corto en duración y en el que usted no come nada, no bebe ningún líquido. O sea, aquí no hay agua, no hay nada, simplemente y no son ayunos muy largos, no son de muchos días. Es un ayuno de 1, 2, no sé si 3 días, no sé médicamente cuánto puede aguantar una persona sin beber líquidos, pero no son ayunos muy largos, pero son ayunos intensos. Entonces, ese es el tipo de tercer tipo de ayuno que se puede hacer. El pueblo de Nínive, aquí vemos un ejemplo. Cuando Jonás fue a Nínive, su mensaje era que en 40 días la ciudad iba a ser destruida y el pueblo comenzó un ayuno absoluto, o sea, como el que estoy mencionando. Dios vio su arrepentimiento y no destruyó la ciudad. ¿Se acuerdan que de hace rato dije, que dijo el rey, no, nadie come, nadie toma nada, ni ninguna persona, ningún animal? Entonces, fue un ayuno absoluto y extremo para todos parejitos. Entonces, estos 3 tipos de ayunos se pueden hacer, obviamente, con diferentes preindicaciones. Ahorita voy a mencionar, en este caso, sobre todo, es el más complicado. No cualquiera puede hacer este ayuno número 3. Ahorita voy a explicarlo más. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Bueno, el ayuno bíblico nos lleva a una unión más íntima con Dios. Nos hace más sensibles al Espíritu Santo. Entonces, aquí está la clave principal. Cuando yo voy a ayunar es porque quiero conocer más la voluntad de Dios, quiero tener más intimidad con Dios y sobre todo ser más sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me lleva? ¿Cuál es el beneficio principal? Despertar espiritual. Todos necesitamos un despertar espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a 2 de Crónicas 7:14. ¿Alguien que me lo lea, por favor? 2 de Crónicas 7:14, aquí está en la pantalla. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Gracias. ¿Qué vemos aquí?
Para que haya un despertar, tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber una humillación. El ayuno eso hace, nos humillamos delante de Dios, reconociendo que Él es Dios y que lo necesitamos. Por eso es importante el ayuno, porque es una dependencia. El Señor, me pongo, me sujeto a ti, tú eres mi cobertura, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y yo me humillo delante de ti. Entonces, ¿qué hacemos? Nos oramos, obviamente que es importante el ayuno, y entonces cuando ayunamos, entonces viene la otra parte que Dios hace. Dice, entonces, yo los voy a oír desde el cielo, les voy a perdonar y voy a sanar su tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios quiere que seamos despertados espiritualmente, pero hay un proceso. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro, tenemos que convertirnos, o sea, arrepentirnos de nuestra manera de vivir, y entonces Dios va a obrar. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere? Que usted no ayune. Dios no quiere, el diablo, pero no quiere que tú ayunes. ¿Por qué? Porque sabe el poder que vas a tener, la fuerza, la sabiduría y el discernimiento. Por eso no quiere que sepa ni siquiera esta clase, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo entendamos la importancia de ayunar y no permitas que el enemigo te mantenga así pasivo. No, pues yo no necesito ayunar hasta que tenga un problema. No, búscalo como una herramienta para tu vida diaria. No necesitas, por ejemplo, no necesitas estar mal para ponerte bien, para ponerte a dieta o para tener una mejor alimentación. Puedes empezar ahora. Puedes empezar a cuidar tu bien espiritual, empezando orando y ayunando como Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué otro beneficio tiene el ayuno? Bueno, el ayuno libera el poder de Dios. Es lo que vimos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, sí, para que lo tentara el diablo. No dice que el diablo lo llevó, dice el Espíritu mismo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús iba a enfrentar por los siguientes 3 años era algo muy poderoso, era prácticamente lo que iba a cambiar toda la humanidad, ¿sí? Entonces, Jesús tuvo que iniciar su ministerio ayunando 40 días y 40 noches, y dice que después tuvo hambre. Y entonces, dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está tratando de hacer que Jesús no ayune, que Jesús de alguna manera se rinda a lo que él quería hacer. Pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Prácticamente Jesús le dice, no vivimos por lo que comemos, sino por lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es la que nos sustenta cada día, es la que nos mantiene, ¿sí? Y entonces dice el versículo 11, el diablo entonces, después de que Jesús le contesta las 3 veces con la palabra, entonces dice, el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús y el diablo saben que algunos de los beneficios del ayuno no pueden ser liberados de otro modo. Entonces, la única manera de ser a lo mejor fuertes, sensibles, tomar decisiones más sabias es a través de un ayuno. Entonces, yo les invito, hermanos, que vayamos considerando el ayunar, ¿sí? Ahora, ¿para qué más me sirve el ayuno? ¿Qué otro beneficio tiene? Bueno, ayunar para buscar la voluntad de Dios. La otra es para que seamos fortalecidos, para que Dios nos dé sabiduría, pero para buscar la guianza del Espíritu Santo. Cuando tengas que enfrentar decisiones importantes en tu vida y necesites saber cuál es la voluntad de Dios sobre un asunto en particular, ayuna. Acércate a Dios. Deja que tu carne se debilite y que tu espíritu se fortalezca. Estudia la palabra, lee, medita en las escrituras y que sean pertinentes a ese asunto. Haga también una petición mediante oración, o sea, clama a Dios, pide a Dios, busca en la palabra y pide orientación, ayuda, y vas a ver que la voluntad de Dios se va a ser mostrada en tu vida y vas a poder tomar decisiones más sabias. Entonces, para eso nos sirve también el ayunar. Entonces, aquí vemos ya 3 beneficios. Otro beneficio, ayunamos también para echar fuera demonios, ¿sí? Para ser fortalecidos. No es el ayuno, es lo que Dios hace en nuestras vidas a través del ayuno, porque decir, pues voy a ayunar, pero si no eres espiritual, pues también, o sea, tienes que empezar ayunando para sujetar tu carne, fortalecerte en lo espiritual, pero también estar bien delante del Señor, ¿sí? Mateo 17:14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ese es el ejemplo que mencionaba ahorita Cristi, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Aquí es donde está, mientras él esté con ellos, pues está diciéndoles, necesito estar yo con ustedes para que puedan hacerlo. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Sí? Y vemos también, dice, tráigamelo para acá. Vamos a que Jesús dice, déjeme decirles cómo se hace. Y entonces, ¿qué hace Jesús?
reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde ahora. Y si se fijan, mis hermanos, aquí se reprendió al demonio. No dice, le estuvo gritando, no le estuvo golpeando, simplemente con la autoridad que él tenía y con el estilo de vida que tenía Jesús de buscar siempre la presencia de Dios, la autoridad que tenía investida y el poder del Espíritu Santo, simplemente ¿qué hizo? Reprendió al demonio. No tuvo que hacer mucho show. Hemos visto a veces gente que quiere reprender a alguien y hace, gritan y patalean y como si el diablo estuviera sordo o como si Dios estuviera sordo. Simplemente es la autoridad en el nombre de Jesús y la palabra la que hace que los demonios se vayan. Ahora dice el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate de aquí, ¿sí? Si se fijan aquí, dice, está hablando de la fe y está hablando del ayuno. O sea, hay una conexión. No está hablando nada más del ayuno, está hablando de la fe primero y está hablando del ayuno y la oración. Si alguien quiere ayunar, tiene que tener fe, ¿sí? Para poder mover su voluntad y creer que eso que va a hacer es para bien suyo. Y entonces aquí la fe se conecta con la oración y el ayuno. Entonces, después dice el versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, no es solamente gritando, simplemente es la autoridad delegada, pero el ayuno nos da esa autoridad, esa fortaleza de parte de Dios para poder fluir y poder obrar como Dios quiere en un caso como este tan específico, ¿sí? Pero aquí estaba Jesús con ellos y nos da este ejemplo para nosotros para que podamos entenderlo y podamos aplicarlo a nuestros tiempos. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos ayunar y orar con éxito? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver 6 pasos. Paso número 1, establezca su objetivo. O sea, ¿por qué vas a ayunar? ¿Cuál es la razón por la que vas a ayunar? ¿Sí? ¿Será para tener una renovación espiritual, para obtener guía o dirección, por sanidad, para que se resuelva algún problema, por gracia especial para tratar alguna situación difícil? ¿Cuál es la causa? Entonces tú tienes que ayunar y establecer un objetivo. Señor, voy a ayunar, voy a orar por este asunto en especial. Pídele al Espíritu Santo que le aclare su dirección y sus objetivos para el ayuno y la oración. Dígale, Señor, muéstrame cómo debo de ayunar, cómo debo de orar, cómo debo de interceder, cómo debo de clamar para que esto se cumpla en mi vida. Y la duración del ayuno es algo entre usted y Dios. O sea, tú tienes que poner aquí, bueno, Señor, quiero ofrecerte este ayuno, no sé, de un día, de 2, de 3, de esta manera. Va a ser un ayuno parcial, va a ser un ayuno total, va a ser un ayuno, tú vas a ponerte de acuerdo con Dios como tú se lo vas a ofrecer. Es algo entre tú y Dios, pero tienes que establecer el propósito porque es algo que tú tienes que, no decir, no, pues a ver qué sale, o sea, ahí que Dios me ayude. No, tienes que establecer, eso es lo más objetivo, lo mejor. ¿Ok? Paso número 2, haga un compromiso, haga una oración acerca de la clase de ayuno que usted debe hacer. Señor, te ofrezco este ayuno parcial, Señor, te ofrezco este ayuno normal o total. Parcial, por ejemplo, pudiera ser, si usted dice, es que yo tengo que trabajar todos los días y todo, bueno, mi ayuno parcial va a ser, Señor, te ofrezco este ayuno parcial, yo voy a dejar de comer, no sé, solamente voy a tener una comida al día. O voy a comer esta semana solamente verduras o frutas, no voy a comer carne, no voy a comer harina, no voy a comer refrescos, nada que me deleite, simplemente voy a, no sé, con frutas, con jugos o con cereales, yo no sé, es algo entre tú y Dios, ¿sí? O va a ser normal, simplemente voy a ayunar con agua, con líquidos, lo voy a hacer por tal fecha. Entonces tú estableces tu compromiso con Dios y qué tanto tiempo vas a ayunar. Va a ser una comida, va a ser un día, va a ser varios días, una semana, varias semanas, 40 días. Los principiantes tienen que empezar despacio. Tú no puedes empezar, si nunca has ayunado, no puedes hacer un ayuno de muchos días. Tienes que empezar primero con uno o parcial. O sea, ¿sabes qué? Voy a quitar una comida, voy a quitar 2, solamente voy a comer tal cosa. Así lo puedes empezar, para que vayas ejercitándote en eso. ¿Qué actividades físicas o sociales dejarás de hacer también? O sea, ¿qué voy a dejar de hacer? Porque si estás ayunando, pero estás viendo la tele, novelas y todo, pues entonces, ¿cuál es el ayuno? Tienes que dejar hacer ciertas cosas. Lo ideal es que si te vas a poder meter un tiempo con el Señor, que lo hagas para Él. Y si dices, es que tengo que seguir trabajando, bueno, pues dentro del trabajo y busca tiempos en los cuales busques a Dios. No sé si antes de salir de casa, luego de la comida, cuando llegues a casa, tiempos en los cuales mediten la palabra. Tú tienes que establecer un tiempo, un compromiso por el cual vas a buscar a Dios y te vas a fortalecer en Él. ¿Sí? Ahora, si vas a hacer un ayuno
total, tú tienes que revisar si médicamente lo puedes hacer, si no estás tomando medicamentos, si no tienes algún problema de salud que te impida hacer eso. Entonces, en el caso de un ayuno total, en el caso de un ayuno normal, no es tan conflictivo, solamente si estás tomando agua, jugos, lo puedes hacer, o el parcial, pero en el total sí tienes que asesorarte. Ahora, la otra es, ¿qué tanto tiempo pasará usted cada día en oración en la palabra de Dios? Entonces, también pregúntale a Dios, ofrécele a Dios cuál es tu compromiso delante de Él. También eso es parte también de lo que tienes que dejar claro. Paso número 3, prepárate espiritualmente. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? La base del ayuno y la oración es el arrepentimiento. Acuérdate, tus oraciones van a ser obstaculizadas por pecados sin confesar. Entonces, si vas a ayunar, tú tienes que ofrecerle a Dios el ayuno, pero tienes que, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Si hay pecados, si hay algo, tienes que prepararte espiritualmente para que cuando tú le ofreces ese ayuno, tú puedas estar preparado espiritualmente, y para eso tienes que ponerte a cuentas con Dios. Eso es importante, hacer un check-up, que Dios te diga, a ver, Padre, si hay algo en mi vida, muéstrame. Si tengo que arrepentirme de algo, muéstrame. ¿Sí? Empieza tu tiempo de ayuno y oración con un corazón dispuesto. Eso es bien importante. No empieces diciendo, ay, voy a ayunar, pobre de mí, voy a batallar mucho. No, tiene que haber un corazón dispuesto, Señor, lo voy a hacer con gozo para ti. ¿Sí? Y no subestime la oposición espiritual. Obviamente el enemigo te va a empezar a decir un montón de cosas. ¿Sí? Satanás va a intensificar la batalla espiritual o natural entre tu cuerpo y tu espíritu. Va a querer que tú no ayunes. E incluso, posiblemente, si tú estás acostumbrado a tomar mucho café o mucho refresco, cuando empiezas a ayunar, posiblemente te empiece a doler la cabeza, te puedas marear. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la cafeína. Entonces, cuando tu cuerpo deja de tomar esas sustancias, empieza a ver como que un reclamo del cuerpo, una reacción, y entonces Satanás te puede decir, ya, déjalo porque te va a pasar algo. Incluso hay gente que hasta a lo mejor se puede hasta vomitar por lo que está pasando. No te va a pasar nada, no te vas a morir, no te vas a enfermar. Te digo porque nosotros hemos hecho ayuno de 3 días y hemos visto casos de gente que sí se pone muy mal, le baja la presión, está todo débil, a veces se andan vomitando, andan mareados. Es porque su cuerpo está pasando por un proceso, se está desintoxicando. Entonces, eso es algo, incluso es algo hasta bueno, te sirve hasta por salud, te sirve desintoxicarte. Si lo haces una vez al mes o a la semana, te va a ayudar muchísimo físicamente y espiritualmente. Paso número 4. Prepárate físicamente, consulta a tu médico primero, ¿sí? Especialmente si usted está tomando medicamentos, si usted si tiene alguna enfermedad, preguntarle, ¿puedo hacer un ayuno? Este es el plan que traigo, no voy a comer alimentos, pero estoy tomando medicamento, ¿puedo ayunar? ¿No puedo ayunar? ¿Qué sí puedo? ¿Qué no puedo? ¿Sí? Coma menos alimentos antes de empezar un ayuno. Uno de los errores más tremendos que tenemos cuando vamos a ayunar es que comemos mucho para que no me dé hambre, y ese es un grave error, porque lo que le metes al cuerpo, el cuerpo te va a pedir más. Yo me acuerdo una vez que el primer ayuno que hicimos de 3 días, me acuerdo que mi esposa y yo fuimos por la persona que nos iba a enseñar, fuimos al aeropuerto por él, y fuimos a cenar, me acuerdo que fuimos a cenar, y él pidió un caldo de verduras, y nosotros dijimos, no, mañana vamos a empezar el ayuno, vamos a cenar bien, y pedimos bastante comida, y él se rió, y como que dijo, no están entendiendo lo que es el ayuno, o sea, y después nos explicó durante la enseñanza, nos dijo, es que cuando nosotros vamos a ayunar, el cuerpo tiene que irse preparando, irle poco a poquito quitando alimento para cuando él tiene el tiempo de ayuno no resienta tanto, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer antes de ayunar? Prepararte físicamente, come frutas, come verduras crudas por 2 días antes de entrar al ayuno para cuando llegue, tu cuerpo ya esté preparado, no de golpe, ¿sí? Y obviamente, si estás ayunando, no tienes que estar haciendo ejercicio físico, ¿sabes? Que podría correr o voy a hacer tal cosa, no. Entonces tienes que limitar tu actividad física y mental para que te enfoques en lo que realmente es importante, hablando de lo espiritual. Y obviamente parte de lo que puede suceder, los síntomas es que sientas quizás dolores pasajeros como de hambre, mareos, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, falta de sueño o mucho sueño, pero no significa que te vaya a pasar algo malo. Simplemente el cuerpo está reaccionando ante este proceso que está siendo sujetado el organismo. Entonces, no te preocupes, por eso te digo, empieza con poco y ya paso a paso iremos avanzando más. Ok, paso número 5, establezca su propio horario. Para poder obtener el máximo beneficio espiritual, separe suficiente tiempo para estar a solas con Dios. Sigue su dirección. Mientras más tiempo pase con Él, su ayuno tendrá más significado, ¿sí? Empiece su tiempo con alabanza, con adoración, lea la palabra, medite en ella, póngase a orar.
porque Dios le dé una visión para su vida, que le dé poder para hacer su voluntad, que le guíe, que le fortalezca, pero ponga un horario. En la mañana voy a hacer tal cosa, a mediodía voy a hacer tal cosa. Si es posible dedicarse solamente al ayuno y la oración, perfecto. Si no, bueno, vea la manera en que usted establece un tiempo para que busque el rostro de Dios. Y cuando termine el tiempo del ayuno, entregue a Dios el ayuno y dele gracias. Es el paso número 6, ¿sí? Entregue a Dios el ayuno y dele gracias. ¿Qué tiene que hacer? Termine su ayuno en forma gradual, ¿sí? Ya que lo entregó, entonces va a empezar a poco ir comiendo, ¿sí? No como alimentos sólidos inmediatamente después del ayuno. Hace mucho me invitaron a tener un ayuno en Estados Unidos con pastores. Y yo me acuerdo, los pastores regularmente son de buen comer, ¿sí? Tienen la carrocería grande, son de motor grande. Y yo me acuerdo que antes de ir a ayunar, una noche antes fuimos a un buffet de chinitos, pobres chinos, o sea, los pastores estaban, pero mira, todos comiendo bastante porque decíamos, vamos a ayunar 3 días y come. Y bueno, esa fue la forma en que nos preparamos para el ayuno. Y obviamente, al otro día empezamos el ayuno y todo. Obviamente muchos en el día 1 o 2 ya andaban ya con dolor de cabeza y todo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mucho alimento. Entonces, terminando el ayuno de los 3 días, recuerdo que otra vez regresamos a ese buffet. Y igual, la gente, como traía mucha hambre, pues le entraron con todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando voy a este tipo de ayunos? Yo me preparo. Yo antes voy bajando la intensidad de la comida, me llevo una fruta, me llevo algo para cuando entregue el ayuno, yo no llego directamente a donde vayamos, porque regularmente me ha tocado que no hay un orden, simplemente comen lo que haya. Entonces, yo me llevo mi fruta, sabes que ya traemos el ayuno, ya oramos todo, entonces me como una manzana, como algo de fruta, algunas nueces, algunas almendras, y paso a paso, tomando agua, voy metiéndole poco a poco al cuerpo. Y ya después una ensalada, una sopita, y de esa manera empiezo a que mi cuerpo otra vez empieza a recibir el alimento. No de golpe, porque no es bueno. Ok, ya casi para terminar. ¿Cuándo tengo que ayunar? Bueno, 8 cosas que te voy a mencionar. Cuando hay una necesidad apremiante, hay algo que necesitas que Dios haga en tu vida, bueno, ahí puedes ayunar. Cuando sientas que te estás enfriando espiritualmente, hay que ayunar. Y aquí yo creo que todo el mundo tenemos que ayunar, ¿sí? Cuando nuestra vida está en peligro, cuando sepas que hay alguna situación crítica en tu vida, hay que ayunar. Señor, guíame, ayúdame, fortaléceme, guárdame, o sea, ayuna, ¿sí? Para crecer espiritualmente, es otra razón. Quiero crecer, bueno, voy a ayunar. El ayuno me va a ayudar a tener más intimidad con Dios y conocer más íntimamente a Dios y su voluntad. ¿Cuándo más tengo que ayunar? Cuando haya que ministrar la palabra. Voy a orar, voy a compartir, voy a ministrar. Bueno, voy a ayunar para que Dios me fortalezca y me dé guía. Cuando necesito un milagro de parte de Dios, voy a ayunar para que Dios me ayude, para que Dios se manifieste. Obviamente no significa que yo haga eso, Dios tiene que hacerlo, pero puede ser que Dios nos pueda escuchar mejor. 7, cuando oremos por un endemoniado, cuando vamos a orar por liberación o una situación crítica, pues hay que ayunar para que estar más sensibles al Espíritu Santo y más fuertes espiritualmente. Y número 8, cuando alguna atadura no nos deja avanzar, cuando tengamos alguna lucha nosotros que no nos deja avanzar, algún pecado, alguna situación que no nos deje avanzar, alguna atadura, hay que ayunar para romper con todo eso y que Dios nos dé la libertad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son las recompensas del ayuno? Bueno, el ayuno adecuado va a cosechar grandes recompensas, tanto físicas como espirituales. Mira, ayunar físicamente te ayuda, ¿sí? Te vas a desintoxicar, tu cuerpo se va a fortalecer, vas hasta bajar de peso, y si tú utilizas adecuadamente te va a llevar a estar más cerca de Dios. Vas a conocer su voluntad, vas a ser guiado por el Espíritu Santo, vas a ser ayudado físicamente, espiritualmente, tendrás nuevas fuerzas y puedes orar por liberación para ti o para otros. Y bueno, el ayuno es una herramienta maravillosa por sus muchos beneficios y como un método para someter nuestros cuerpos y almas en sujeción a su espíritu y señorío. Sí, cuando yo ayuno, me estoy sometiendo y le estoy dando a mi cuerpo, te sujetas, y en el nombre de Jesús, Dios puede fortalecernos espiritualmente. Concluyo con esto. El ayuno adecuado va a cosechar grandes recompensas, tanto físicas como espirituales, así que es muy recomendable. Utilizado adecuadamente nos va a llevar a estar más cerca de Dios, conocer su voluntad y lo que acabo de explicar, y comencemos a ayunar y a orar de una manera que nuestra mente y corazón estén cada vez más cerca de Dios. Y el plan de Dios, del diablo, va a ser: no ayunes, no ocupas eso era para antes, no ocupas tú, no, si ocupamos ayunar, ¿sí? ¿Y cuál debe ser nuestra mentalidad a partir de hoy? Decido ayunar por el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto principal? Buscar el rostro de Dios.
decido ayunar, decido orar y continuar continuamente como un estilo de vida. Amén. O sea, si hacemos esto, hermanos, yo les garantizo que nuestra vida va a ser más fuerte, vamos a estar más enfocados en los planes de Dios y vamos a ser usados para las cosas y propósitos de Dios. Amén. Preguntas hasta aquí, comentarios de lo que acabo de mencionar. Sé que es mucha información, por eso les dije que me aguantaran tantito. Pero bueno, preguntas, Cristi. Otra vez, buenas noches. Pastor, en el punto número 2, en los 3 tipos de ayuno, en el ayuno normal que no tiene un tiempo final, o sea, cuando termina el tiempo, ¿Dios es el que nos marca el tiempo del ayuno que vamos a tener? Bueno, ¿O quién nos dice el tiempo? Eso es algo que tú le ofreces a Dios, pero finalmente Dios también te puede decir, sigue ayunando. Pero tú, por eso cuando iniciamos la explicación, yo le decía, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Es un sacrificio, ¿sí? Tú le dices, yo te ofrezco un ayuno de un día, de 2 días, de esta manera. Pero a lo mejor mientras estás ayunando, Dios te dice, necesitas ayunar más, sigue ayunando. Eso Dios te lo puede mostrar. Pero tú, originalmente, tú lo ofreces a Dios. Y posteriormente Dios te puede poner, o su Espíritu Santo te puede decir, sigue, necesitas seguir ayunando más porque quiero hacer algo más en ti, o no he terminado lo que quiero hacer en ti. Muy bien. Y en el ayuno absoluto, un detalle ahí que usted decía que no sabe cuánto tarda una persona en estar con vida sin comer y sin tomar líquido. Investigué y dice que una persona promedio vive entre 3 a 5 días y se ha llegado a reportar personas que viven hasta 12 días sin comer y sin beber nada. ¿Sí? O sea, prácticamente una semana. Exacto, o sea, no nos pasa nada. Hay gente que no come, se le pasa una comida y anda bien enojada y le duele la cabeza y echando peste contra todo porque no ha comido. No te pasa nada. O sea, si un día o 2 no comes, no te pasa nada, no te vas a morir. Pero Otra cosa, sí, adelante. Sí, pero muchas veces nosotros le damos tanta importancia a la comida que si no como una vez, ya me siento mal. Simplemente el cuerpo tiene que aprender. O sea, para mí, ayunar 2 o 3 días no es tan complicado. Lo más difícil cuando ayuna uno es el primer día, porque es cuando el cuerpo está como que pidiendo que le des. Ya el segundo día, ya como que ya no es tan complicado. Y el tercer día menos. El tercer día ya como que el cuerpo se acostumbró, ya lo asimiló, pero el trabajo más fuerte está en tu mente. Porque van a estar las luchas ahí de que me siento así, me siento débil, me duele la cabeza, se me baja la presión, ando mareado, me quiero vomitar. Yo tengo una ventaja, como yo no tomo café y no tomo refresco, a mí no me duele la cabeza cuando ayuno. O sea, no ocupo la cafeína. Y entonces, esa para mí es una ventaja. Entonces, igual, hay gente que si está muy acostumbrada al café y al refresco, sí va a tener ese conflicto, pero es cuestión de aprender, de enseñar al cuerpo, ¿sí? De sujetarlo, de alinearlo. Por ejemplo, en mi caso, los ayunos que he hecho, me dice mi asistente, no han sido ayunos verdaderos, me dice, porque tú no te privas de lo que más te gusta, que es el café. Por eso puse ahí en el chat de que ya lo voy dejando. Entonces, un día voy a hacer un ayuno de quitarme realmente el café, porque no, la verdad, nunca lo dejé en los ayunos que hacía. Pues una sí. última cosita, pastor. La asistente que tengo, espérame, mami, la asistente que tengo, porque siempre me dice, vas a ayunar, dile a tu pastor que ore por ti, dile a tu pastor, o sea, avísale. ¿Qué significa? O sea, ¿qué? No ocupas. No, yo nunca les he enseñado que dependan de mí. La dependencia es de Dios. A lo mejor en su iglesia les enseñan a que tienen que depender todo del pastor. Ustedes tienen que ir directo con Dios. Hay cosas que no me ocupan a mí si vas a ayunar, no, ahora sí, voy a tener un ayuno porque voy a hacer una situación muy crítica que estoy viviendo y quiero que el pastor esté enterado y me apoye también en oración. Bueno, ahí sí. Pero si es un ayuno porque tú vas a tener una lucha o algo y tú estás con el Señor, no tienes que estar buscando siempre al pastor. Hay iglesias donde le enseñan eso. Tienes que ir con el pastor. Entonces se hacen codependientes del pastor y no de Dios. Entonces, ese no es el enfoque bíblico. Obviamente no le vas a decir eso. El pastor me dijo que no estás bíblicamente bien. O sea, simplemente es el concepto que ella tiene, pero no necesitas todo decírmelo a mí.
Hay cosas que sí eran, pero hay cosas que tienes que ir directamente con Dios. Ni siquiera tengo que enterarme, es tu relación con Dios. ¿Ok? Okidoki. Bueno, Enrique o Eli. Yo, pastor, es que Sí. tengo duda en el punto de que ayunar para echar fuera demonios. Dice que le preguntaron los discípulos que por qué no pudieron echarlo fuera. Y hace mención que dice que porque por poca fe, por vuestra poca fe. Pero y luego dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, entonces si no ayunaron ni oraron, no se puede echar fuera aunque tengan fe, o no hay, o cómo es ahí esa parte. Por ejemplo, si se presentara una situación, bueno, no hay una y lo dejas, o... Bueno, si te fijas la palabra, este género dice, habla algo bien específico. No dice todos los endemoniados, dice este género, o sea, está hablando, si te fijan ahí dice que era un lunático. Ese término de lunático era porque en ese tiempo pensaban que la luna tenía una influencia sobre la persona, sobre las actitudes de la gente. Entonces eran como gente que estaba endemoniada, poseída y que no tenían control de sí mismos. Entonces, por esa razón dice este género en especial. Okay. Me tocó una vez estar en una iglesia en México, estaba en un hotel, se reunían ahí y estaba al final de la reunión, hubo una manifestación. Estaban dos personas, incluso eran cieguitas, la familia era cieguita, los tres. Y la niña y la esposa empezaron a tener manifestaciones demoníacas, empezaron a tener convulsiones y todo. Y me acuerdo que la esposa empezó a orar y todas las semanas que estaban ahí estaban bien asustadas y nadie sabía qué hacer. Entonces nos acercamos ahí a orar, el pastor, y empezamos a orar y Dios empezó a liberar a esas personas en el nombre de Jesús. Oramos, pero el asunto aquí es que muchas veces nosotros como iglesia lo vemos como algo muy lejano, como algo que solamente algunos lo pueden hacer. Dios nos dio autoridad a la iglesia, a ustedes y a mí, para poder echar fuera demonios, para sanar enfermos, pero en el nombre de Jesús. Pero dice específicamente este género, nos está hablando de ese tipo de endemoniados, solamente con oración y ayuno, ¿sí? No significa que a lo mejor en todo, pero sí tiene que haber una preparación espiritual. O sea, una persona que anda todo en pecado y todo en rebeldía con Dios y quiere andar echando fuera demonios, pues no. ¿Con qué autoridad? ¿Me explico? En este caso, la fe es importante, pero también el ayuno es la fuerza que les ayuda a mantenerse firmes en una decisión y poder usar el poder de Dios. Porque acuérdense, lo que libera no es nuestra capacidad. Aunque tengamos mucha fe, es el nombre de Jesús, la autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando utilizamos eso, en ese caso yo no podía decir en el nombre de Jesús, porque Jesús estaba con ellos, ¿sí? Eso es lo que explicaba ahorita también, por eso decía, mientras yo esté aquí con ustedes, pues no ocupan ayunar, pero cuando yo me vaya, este género nada más sale con ayuno y oración. Yo lo hago porque yo ayuno, Jesús ayunaba, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo. ¿Okay? Gracias. Sí, le comentaba a mi esposa también la parte de que el Señor Jesús nos mostraba como hoy en día tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir si es ese tipo, ese género que ocupa oración y ayuno. Y tienes que hacerlo, vaya, para poderlo liberar. Pero en este caso, como era el mismo Cristo y era el mismo Espíritu ahí habitando en él, pues él lo identificó él mismo. Ahora nosotros lo vamos a identificar, pero por medio del Espíritu Santo, y que pues va a ser muy de las, ahora sí que de las 500, como decimos, que va a suceder esto. Sin embargo, es bueno que nos agarre en oración y en ayuno una situación de estas, porque estamos expuestos en cualquier momento en la misma familia, incluso también nos puede suceder algo similar, y pues el Señor y el Espíritu Santo te va guiando y te va preparando para estas situaciones. Amén. ¿Saben cuál es el error que cometemos muchas veces? Que, por ejemplo, vamos a suponer que a alguien de ustedes lo invitan a predicar o lo invitan a ministrar. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos invitan a predicar o a ministrar? Nos preparamos. O sea, ¿sabes qué? Voy a ayunar, voy a orar, voy a estudiar. Y hasta cuando sentimos que nos va a usar Dios, nos preparamos. Pero ¿por qué no estar preparados siempre para cuando eso acontezca? Ese es el asunto con nosotros. ¿Sabes qué? Yo no estudio porque no voy a predicar. Yo no ayuno porque no voy a ministrar. No necesitas predicar. O sea, es un estilo de vida.
Por eso el ayuno es importante, por eso la oración, por eso el estudiar la palabra. Una vida de comunión nos debe llevar siempre a un estilo de vida, desde servir a Dios. No, pues imagínense yo voy a ayunar o voy a prepararme para cuando sirva. Yo todos los días estoy sirviendo, todos los días estoy enseñando, predicando, ministrando. Entonces, para mí ya es un estilo de vida. Ahora, no porque sea el pastor. O sea, ustedes tienen que aprender así, ¿sabes qué? Yo tengo que estar preparado para cuando Dios me... ¿Qué tal si de repente Dios te pone a alguien con una situación crítica y tú tienes que ayunar o tú tienes que orar? ¿Qué vas? No, pues no estoy preparado, yo no puedo hacerlo, no. Pero tenemos que estar preparados espiritualmente, tener la palabra en nuestro corazón, tener una actitud, estar bien delante de Dios, no vivir una vida en pecado, ¿sí? Hoy el problema de la iglesia es que se ha bajado muchísimo la pasión por Dios, ya no hay compromiso con Dios, y entonces pues la gente dice, no, pues a mí Dios no me utiliza, pero no porque Dios no quiera, sino porque no nos preparamos para hacerlo. Hermana Elba, ¿quiere comentar algo? Sí, gracias, pastor. Ahorita que usted dio los beneficios, todos se vinculan. Esa es la cuestión, es que no están separados. Si usted habla de despertar espiritual, yo puse aquí, todos lo necesitamos porque, bueno, siempre es así, pero ahorita estos tiempos nos indican que no podemos estar dormidos. Tenemos que estar despiertos y activos, ¿verdad? En lo espiritual. Y usted mencionó cuando dijo de Satanás, odia que usted ayune, que adquiríamos sabiduría, fortaleza y discernimiento. Y estas tres cosas pues, se vinculan con este despertar. Y después comentó que se libera el poder, por consecuencia se va a liberar el poder de Dios. Y de esta manera pues vamos a buscar su voluntad. Y para echar fuera un demonio necesitamos las primeras 4. Se vinculan todos, o sea, porque para liberar su poder y su autoridad pues necesitamos hacer las anteriores. Entonces todo está vinculado, sí. Y es como dice el hermano, a veces vamos a encontrar una situación de esas hasta en la propia familia, o una situación que ni siquiera nosotros tenemos planeado ni pensado. Yo tengo por costumbre que cualquier reunión que vayamos, en cualquier tipo, familiar o de iglesia, yo siempre oro antes de ir. Inclusive antes de pisar el lugar. Me cubro con la sal de cordero porque nunca sabes qué va a pasar. Porque esto es así, realmente estamos ante... Pues nosotros siempre estamos en guerra, siempre estamos en guerra constante. Yo cuando los escribí dije, pues es que todos se vinculan. Y al final, dado el caso más difícil o más extraordinario, vamos a ponerlo así, que no debería ser difícil, pero sí extraordinario, echar fuera un demonios. Entonces, si estos 4 que están arriba no se dan, no vamos a poder llegar a hacer esto. Va a ser difícil. Amén. Pero la Biblia dice, y estas cosas harán y aún mayores. Pero para eso hay que llegar a lo que Jesús hacía. Entonces, aquí el asunto es que no lo veamos tan lejano. No, nosotros no podemos. O sea, en el nombre de Jesús podemos, pero hay un precio que pagar. Y es el precio, es un sacrificio. Entonces, el sacrificio es que nosotros dedicamos tiempo para la búsqueda del Señor. Miren, pareciera que, por ejemplo, aquí está Lalo, Enrique y Eli, que también han estado en la alabanza. ¿Quién más? Bueno, en el caso también de mi hermano Víctor, Gabriel, hermana Elba, que han estado en la enseñanza, Edwin, no me dejarás mentir, pero cuando uno predica, cuando uno enseña, hay un desgaste físico, pero también espiritual, o sea, no espiritual, sino emocional. Hay una lucha a veces, o sea, no sé si cuando estás adorando terminas bien cansado, hablando de los que servimos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nos preparamos? Cuando preparamos el ambiente, es más fácil, por eso es importante tener una preparación espiritual y el ayuno nos sirve para todo eso. Entonces, yo les invito, vamos a poner delante del Señor un tiempo de ayuno, no sé, vamos a lo práctico. Me gustaría que en esta semana usted dispusiera un día, 2, 3, lo que Dios ponga en su corazón, de un ayuno. Puede ser parcial, puede ser normal, puede ser lo que Dios ponga, pero ¿para qué? Para buscar el rostro de Dios. Le invito a que esta semana, a partir de mañana, usted diga, yo voy a empezar tal día o tal día lo voy a consagrar para Dios para ayunar. Si no, el sábado o el domingo, por si usted trabaja esta semana, que usted diga, un día lo voy a consagrar. Y ya le di varias pautas y hagámoslo, ¿sí? Y después lo voy a pasar a toda la iglesia, pero por lo pronto a este grupo de 20 personas que estamos aquí, hagamos eso. Ahorita vamos a orar y vamos a hacerlo como un ejercicio, ¿sí? Y pedir la guianza, pedir la sabiduría de Dios
para lo que Dios quiera. Adelante, Lalo, te escuchamos. Sí, pastor, lo que decía ahorita, cuando nosotros nos preparamos, sea que vamos a ministrar la alabanza o vamos a predicar la palabra en algún lugar, y desde antes ayunamos, oramos, se siente hasta una conexión diferente cuando estamos ministrando. Se siente más ligero, descansamos en el Señor y todo fluye. Y no sientes esa pesadez o esa carga como cuando, pues ahora sí que no estás preparado, no lo haces con esa intención de servir, de ministrar. Yo me acuerdo mucho, bueno, me pasa mucho con mi abuelo. Cuando vamos al rancho y él también va por allá, él no se anda fijando en si vas preparado o no, no pregunta. Ahora sí que él ya nos conoce y nos dice, pues te va a tocar predicar ahorita y es en 1 hora, 2 horas el culto. O vamos a hacer un culto, nos vamos a visitar a una familia. Bueno, pues vamos a hacer un culto ahorita. Dice, media hora, tú diriges y tal predica y vámonos. Y luego, si no uno preparado, pues es donde empiezan a temblar ahí las piernas y empieza... Pero eso es lo que a uno, ahora sí como usted dice, va creando un estilo de vida y nos vamos preparando y vamos ahora sí que se va haciendo como, pues ahora sí que parte de nuestra comunión personal con Dios. Amén. Eso es bien importante, eso que acaba de mencionar Lalo, porque tenemos que estar siempre preparados. Mire, a mí me pasó hace años, ya lo he platicado varias veces, que yo estaba de copastor en otra iglesia y el hermano viajaba mucho, el pastor principal, y de repente me hablaba el sábado, me decía, oye, quiero que prediques mañana. Y me hablaba el sábado en la tarde, entonces me daba un poquito de tiempo para prepararme y yo me enojaba. ¿Por qué no me avisó varios días antes? ¿Por qué no me decía? Luego pasaron 2, 3 meses y me volví a hacer lo mismo. Oye, estoy acá en tal lugar, mañana predicas, prepárate. Y yo me volví a enojar y luego dije, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar enojado si ya sé cómo es él? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a estar estudiando, me voy a preparar por si pasa. Y ahora, ¿sabe qué hago? Siempre me preparo por si pasa. Voy de viaje, incluso aunque vaya de paseo, hermano, o sea, que voy de viaje no sé, vamos a salir de vacaciones. Bueno, por si se ofrece, yo me preparo. No voy a hacer que en el camino me toque compartir o que de repente alguien me invite o que salga una situación. ¿Sabe qué? Ya es parte de mi vida, por si acaso. Entonces, eso provocó en mí que me preparara siempre. Entonces, ¿qué te quiero invitar? A que te prepares siempre. Tú no sabes cuándo Dios te quiere usar, pero Dios lo quiere hacer. Así que prepárate en oración, prepárate en la palabra, métete con el Señor, memoriza la palabra, ten temas en tu corazón y cuando menos esperes, Dios te va a usar. Así como decía ahorita Lalo que su abuelito le decía, oye, pues vas a compartir. A mí me ha pasado también, voy a México de repente a ministrar y yo sé que voy a predicar al otro día una clase de 6 horas y me dicen en la noche, me dicen, oiga, pastor, ahorita tenemos reunión de jóvenes, ¿puede predicar ahorita en media hora? Y no te dan chance de que saques un estudio, o sea, de lo que traes en tu corazón tienes que predicar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Prepárate siempre. Tú de repente estás en un lugar y Dios te pone a alguien para que le prediques, no tienes oportunidad de prepararte, tienes que estar preparado ya. Entonces, prepárate espiritualmente, en oración, en ayuno y en la lectura de la palabra. Y vas a ver que Dios te va a usar. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Es un poquito largo el tema, les comenté. Quise ser lo pude haber partido en 2, pero bueno, adelante, Cristi, te escuchamos. ¿Quién fue el primero en ayunar en la Biblia? ¿Quién fue el primero en ayunar? Moisés. Porque Fue una duda que me entró existencial y dije, ¿quién fue el primero en ayunar en la Biblia? ¿Por qué existencial? Bueno, me entró esa duda, dije, ¿quién fue el primero? A lo mejor fue Eva porque se deprimió cuando lo sacaron del paraíso también. No, o sea. pero sí, ya lo investigué y sí fue Moisés en Éxodo 34, 28. Fue el primero en ayunar 40 días y 40 noches. Cuando estuvo en el monte, ¿qué? Getsemaní, ¿no? No. El monte, ay, Dios, ayúdenme, hermanos. Oreb. Sí. Bueno, buen aporte, Cristi, gracias. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias por este tiempo, por esta palabra. Y bueno, le invito, no tiene que hacer el compromiso ahorita de decir cuánto tiempo ni cuándo va a ayunar, pero póngalo en su corazón. Amén.
póngalo en su corazón, porque sí me gustaría que el otro jueves hubiera testimonios de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Me gustaría escucharles. Dijeran, yo ayuné por esta situación, yo le pedí despertar espiritual, yo le pedí guianza, le pedí a Dios en este aspecto y Dios me sorprendió de esta manera. Yo voy a ir testimonios la próxima semana. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por cada hermano, cada hermana que está en este momento escuchando y los que la van a escuchar posteriormente. Señor, ayúdanos a ser diligentes, Padre, a ser entendidos en las cosas que realmente valen la pena. Señor, buscar tu presencia, buscar tu guianza y tu voluntad es lo más importante. Y Padre, nos ha dado formas de hacerlo. A través de la oración, a través del ayuno, son herramientas, son armas que nos has dado para poder salir adelante, para poder conocerte más, para poder enfrentar situaciones. Y ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza y que cada concepto, que cada principio, que cada versículo que se haya hablado esta noche quede implantado en nuestros corazones y que podamos aplicarlos a nuestra vida y que podamos ayunar, Señor, con convicción y con propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada hermano y cada hermana que dedicó un tiempo para estar escuchando tu palabra. Gracias por todo lo que haces y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén.